Hola amigos, buenas noches. Hoy es la noche de los Reyes, la noche de la ilusión, la noche que hay que hacer los regalos a los niños. Llegamos a la fase final de las fiestas. Si las Navidades eran fiestas en familia y la Nochevieja es la fiesta entre amigos, la de los Reyes es la fiesta de los niños. Y hay que hacer realidad la ilusión de los niños. Cuando se es niño, pues no se sabe prácticamente nada ni de la vida ni del mundo. No se sabe nada de política, no se sabe nada del duro mundo del trabajo o del emprendimiento económico. No se sabe nada de guerras, no se sabe nada de miserias, no se sabe nada de lo que cuando nos hacemos mayores y vamos madurando, pues es lo que podríamos llamar la realidad. O sea, cuando sois niños se tienen ilusiones y los niños con las ilusiones son muy emotivos. Las emociones las sienten de manera muy fuerte. Se ilusiona mucho con que los reyes les traiga un regalo, les traiga un juguete que les gusta. Se les vende el relato de que si se portan bien, si se han portado bien a lo largo de todo el año, pues van a tener un regalo de los reyes. En principio no saben que los reyes normalmente suelen ser los padres, pero bien, se hace una idea de que hay unos reyes que van a traerles regalos. En la actualidad, no sé qué es lo que más piden los niños, me parece que lo que más piden son móviles y tabletas, porque en tabletas y móviles está prácticamente todo. Hay todo tipo de juegos electrónicos, sirve para la comunicación, es un instrumento educativo, y en fin, este invento de los últimos años, la tableta, el móvil, el portátil, pues es uno de los regalos más demandados de los niños. Sin embargo, ¿cómo eran los reyes en mi época? Yo me acuerdo que teníamos mucha ilusión y lo de ser pobre no ayuda demasiado a las ilusiones porque te haces mucha ilusión con recibir un regalo, pides algo a los reyes y a la hora de la verdad en muchos casos te traen pues lo que no esperabas, lo que no pedías y en esto la ilusión acaba volviéndose desilusión. Ya las emociones que tenías que vivir, esta felicidad que sientes cuando eres niño, no la experimentas del todo en su plenitud. Y ahora aquí en España hay un porcentaje de la población infantil que está en los límites de la pobreza. Y esto es por culpa de las políticas como la de Pedro Sánchez o estos otros políticos que son unos aprovechados, hacen muy malas leyes y van muy en contra de la cultura del trabajo. No se fomenta la cultura del trabajo, no se le da al país unas posibilidades de progresar. El país cada vez va peor, más miseria, más malestar, más ladrones, las cosas son cada vez más difíciles. Por tanto, los niños son los más débiles, los más vulnerables, sufren las consecuencias. Por tanto, hay una parte importante de los niños que están en la pobreza y no tienen el regalo que desearían. Pero bueno, lo importante también, aunque no se le puede hacer un regalo a un niño, es intentar regalarle alguna cosa, algún detalle, para alimentar su ilusión, para que sienta la emoción de que ha sentido cariño de alguna persona cercana. Le puedes regalar cualquier cosa, una cosa simple, sencilla, un bolígrafo, un papel para escribir o para dibujar, escribirle una poesía, pues llevarle de paseo a algún sitio, muchas cosas, muchos detalles, muchas cosas que te pueden hacer sin el dinero. Bueno, y ahora voy a hablar de cuáles son los regalos, las ilusiones que tenía cuando era niño. Claro que yo también cuando era niño tenía mucho la ilusión del Papá Noel y de los Reyes. Especialmente los Reyes, que es cuando esperabas los juguetes. Yo me acuerdo que cuando era pequeño tuve un juguete muy importante, de mucho valor. Y en mi casa éramos pobres, porque fijaos que cuando yo era niño, un jersey, un pantalón es lo único que tenía para vestir en todo un año. Y a veces este pantalón, este jersey me duraba 2 años o 3. Se le estiraba. Y no tenía para más. Mi padre era albañil y yo también acabé siendo albañil. Mi padre fue a hacer un remiendo, un trabajo para un señor que era uno de los más ricos del pueblo. Era un señor que tenía una fábrica donde trabajaban
más de 1000 personas del pueblo. O sea, era una persona muy importante. Y esta persona le dio a mi padre un coche de aquellos de patinetes, perdón, un coche de aquellos primeros que iban con pedales, cuando todavía no había ni la televisión. Y se lo regaló. Bueno, se lo dio a mi padre, que mi padre me lo dio a mí como regalo de Reyes. Y no os podéis imaginar cómo me sentí. Me sentí de manera muy especial. Estaba inundado de felicidad. Me acuerdo que era un coche de estos de pedales y era metálico. Que me acuerdo también que yo mismo me lo pinté de color rojo y lo tuve varios años. Por eso un coche de estas características, cuando yo fui padre, se lo compré a mis hijos. Coche y tractor, porque me acuerdo que hacía mucha ilusión. Y con este coche a pedales iba por las calles, porque en aquella época no habían coches en las calles. Estoy hablando de los años 60. No habían coches prácticamente en las calles. Yo iba con aquel coche que, claro, aquello era todo un lujo, que había pertenecido al hijo de un hombre que tenía a más de 1000 trabajadores en nómina en su fábrica. Y se lo había dado a mi padre porque le había hecho un trabajo de albañilería, un remiendo. Y claro, esto fue un regalo, fue un importante regalo que recibí. Era un cochecito que me sentaba, tenía el volante y con los pedales le movía las piernas y se te movía. Te hacía mucha ilusión, era muy emocionante. Claro que también se los presté a los compañeros porque era un tipo de juguete que prácticamente nadie tenía. Y claro, entonces todavía no había la televisión y había las salas de cine. Y cuando veías las salas de cine y ibas a ver películas norteamericanas, pues veías a esta gente que iban con coches. Pues esto de tener un coche era una aspiración de mucha gente de aquella época. También me acuerdo, por ejemplo, una de las cosas que me gustaron mucho y que también pedí a los Reyes fue 100 castillos. Pero claro, en mi casa, a mí lo de las construir castillos me gustaba mucho. Y siempre pedía más grandes. Y me traían el 100 castillos, o mediano o pequeño. O sea, que no podía construir mucho. Total que tienes mucha ilusión, quieres lo más grande, quieres lo mejor y no lo recibes. Entonces te desilusionas de algo. Peor hubiera sido que no hubieran regalado nada. Me acuerdo mucho de los 100 castillos. No tanto con las cosas que a mí sí me acuerdo con mucha ilusión, fue que también pedí un cinecin. Era como un proyector que se le daba unas vueltas así sin manivelas y pues le ponían unas películas que salían dibujos animados, películas de Charlotte, y te pasabas prácticamente toda la tarde ahí mirando cine. Era una caja que la levantabas y te hacía las mesas de pantalla y ahí estabas mirando cine. Tenías mucha emoción, mucha ilusión y lo disfrutabas. Y bueno, me sé qué más regalos. Ahora me acuerdo bien, uno de los regalos también que me gustaron mucho de los Reyes fueron los Juegos Reunidos en una caja. Y ahora me acuerdo que este de los Juegos Reunidos me lo regaló mi abuelo. Y me regaló el Juegos Reunidos más grande que había, que era una caja muy grande y había diversidad de juegos. Había muchos juegos y no podías aburrirte. Y para mí aquello era prácticamente como un tesoro. Y bueno, no sé de qué más regalos de Reyes más importantes, estos que los acabo de enumerar. Y cuando me regalaron también una bicicleta. Pensar que de mi casa a la escuela, a hacer la primaria, habían 5 kilómetros. Yo tenía que hacer pues 5 kilómetros cada día, ir a vuelta a la escuela. Iba con la bicicleta, iba con los compañeros que eran los vecinos más próximos que también tenían bicicleta y juntos nos íbamos a la escuela y lo dejábamos ahí en la puerta de la escuela, a la entrada de la escuela. Y en aquella época no habían robos, no había ladrones. No me acuerdo nunca de haber puesto una cadena como un candado porque en aquella época no había ladrones. Y también me acuerdo, pues, que con la bicicleta me iba, por ejemplo, a la plaza, donde había una tienda que vendían chuches, caramelos, dejaba la bicicleta aparcada en un rincón de la plaza y nunca me la habían robado. No habían robos en aquella época. Y ahora las cosas han cambiado. Ahora no puedes ir una bicicleta a un sitio y dejarla en un rincón, porque se va a salir alguien que te lo va a robar. Por desgracia, el mundo ha cambiado a por peor. Bueno, pues digo que es muy importante satisfacer las ilusiones de los niños. Y os digo que, claro, yo como era pobre,
sí tuvo suerte con los regalos, pero siempre aspiraba más, siempre quería más. No me pareció bastante lo que recibía, porque por ejemplo, a mí me gustaba un determinado tipo de cómic o un determinado juguete que lo pedía para los Reyes y mi madre me prometía que si sacaba un notable en la escuela, las distintas asignaturas, perdón, no un notable, más bien un sobresaliente. Si sacaba un sobresaliente, pues me compraba el cómic, el TVO o la película para esto del Cineshin, que es el proyector que tenía, pues me lo compraba. Bueno, pues esto de las notas no me acuerdo si lo hacían cada 3 meses o cada mes, es que ya no me acuerdo. Y una vez me acuerdo que me saqué 2 sobresalientes. Mira, mamá, los sobresalientes, el regalo. Y no tuve regalo. Esto es muy decepcionante, que desilusiona mucho. Pero es lo que pasa cuando no hay dinero. Pero bueno, siempre problema, dinero, dinero, dinero. No se cumplen tus ilusiones, no se satisfacen, no quedes satisfecho con las emociones de los momentos que tienes que vivirlo como es un niño porque falta dinero. Por eso digo que ser pobre quita mucha felicidad. A los niños son pobres, no son tan felices. Esto es lo que yo pienso. Por eso yo, cuando empecé a trabajar ya con 14 años, empecé a ganar dinero, empecé a valorar el dinero, pues aprovechaba el dinero y me dejaba llevar por los caprichos, satisfacía los caprichos que tenía. Me acuerdo, por ejemplo, que, bueno, cuando iba a la escuela, los chavales ricos presumían, fardaban de chaqueta esta de pieles, botas tipo camperas de piel, de paredes, no me acuerdo la marca. Yo no podía tener unas botas tan chulas y tan buenas como estas. Y tampoco un tipo de abrigo de ese de piel, tampoco. De modo que cuando empecé a trabajar, que yo empecé con 14 años, y luego ya con 15 años, cuando ya empecé a ir a las discotecas, me compré una chaqueta de Fred Perry. Chaqueta Fred Perry, marca inglesa, que era marca en aquella época. Y recuerdo que me costó 11.000 pesetas. 11.000 pesetas. Pensad que en aquella época me acuerdo, cuando yo me compré la chaqueta Fred Perry, que me duró muchos, muchos años, pues en aquel momento el salario de un albañil eran unas 20.000 pesetas al mes. 20.000 pesetas al mes. Yo me compré una chaqueta Fred Perry de 11.000 pesetas. O sea, lo que costaba más de 2 semanas de sueldo de un albañil. Luego me compraría un coche. El primer coche que me compré fue un Ford Fiesta, cuando ya empecé a tener unos 20 años. Porque yo me saqué el carnet con 18 años y mi madre me dejaba su coche. Pero ya, creo que a los 19, 20 años, ya me compré el primer coche que fue un Ford Fiesta. Y luego ya, ya entraba a los años 80 y pues ya me hacía ilusión de tener un coche de más categoría. Estaba soñando en un Ford Sierra o un Mercedes, que eran los coches de lujo, y llego a los 30 años, ya a principios de los 90, finales de los 80, a los principios de los 90, llego a los 30 años, 29 años para ser exactos, y me compro un Ford Escort XR3, que me costó 2.500.000 pesetas, 2.500.000 pesetas del año 1992, que ya era mucho dinero. Yo me acuerdo que uno de los compañeros de la escuela me dijo: vaya qué cochazo, demasiado para ti, porque era un deportivo, era un coche ya de cierta categoría que no todo el mundo lo tenía. Luego, a medida que iban pasando los años, ya con 35 años empecé a ser padre, y ya después de los 35, 40, 45, 50, pues fui padre de 2 hijos, y a mis hijos nunca les faltó de nada. Cualquier cosa que pedían para Reyes, o para Papá Noel, para Cagatío, cualquier cosa que me lo pedían, se lo compraba. Incluso no necesariamente para Reyes. Cualquier época del año, cualquier cosa que me pedían mi hijo, se lo compraba. Me pidieran un móvil, me pidieran una cámara de fotografiar. Cualquier cosa que me pidieran, se lo compraba. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño, cuando yo era joven, también tenía ilusiones de tener cosas, de disfrutarlas, y no las tenía. Por eso cuando yo empecé a ganar dinero, a cualquier capricho que tenía, no me privaba de la satisfacción. Pero claro, van pasando los años, también te vuelves más realista, te dices que todo tiene unos límites y que no se puede gastar dinero de cualquier manera.
Pero de modo que cuando pasó la crisis de la construcción me fui al paro, que estuve mucho tiempo en el paro, el coche ya lo tenía muy desgastado y se me hacía necesario comprar otro coche nuevo. Pues entonces ya no pensé en el mejor coche, en el coche más lujoso, en el coche que te hiciera sentir mejor por tener más categoría. Ya pensé más bien en un coche más práctico y ahorrativo. Y me acuerdo que me compré un Renault Clio con gasoil, que con gasoil se gastaba muy poco combustible, porque me acuerdo que en comparación con el coche que tenía antes, gastaba prácticamente la mitad de combustible. Y esto es muy importante si utilizas mucho el vehículo. Bueno, pues lo que os estaba hablando, el Día de los Reyes, que os digo, que los niños tienen ilusiones, que hay que satisfacerlas, que por desgracia la España actual, que se fomenta mucho la vagancia y no se fomenta la cultura del trabajo, y por tanto no se puede prosperar. Hay mucha gente pues, que está en la miseria, muchos niños sufren la miseria, son los más vulnerables. Entonces muchos niños no van a tener su regalo. ¿Qué se puede hacer? Yo digo que cualquier persona que pueda a un niño intente regalarle algo. Una pelota, un juego de lápices, un cuaderno para pintar, un instrumento musical. Si cualquiera de la familia va sobrando de juguetes, coja algunos que no les guste nada y se los regale a un niño. Y bueno, pues o le invitas a comer chocolate con churros, o le regalas una bolsa de chuches, le escribes una poesía, o le cuentas un cuento. Esto es muy importante para un niño, sentirse querido, sobre todo el Día de los Reyes, el día que tiene mucha ilusión, que por lo menos, si no se ha podido hacer un regalo que sería el de aspirar, por lo menos que se haya tenido el detalle de estar por él, de que se le haya mostrado cariño, porque es una de las... Hay 25.000 maneras diferentes de demostrar cariño. Yo, claro, siempre he trabajado, no me ha faltado nunca el dinero, y por tanto a mis hijos, pues tampoco les ha faltado nada en sus caprichos. Yo he querido, pues, que tengan lo que les gustaba, lo que les daba ilusión, y que lo vivieran y que lo disfrutaran, porque cuando yo era niño tampoco podía tener todo lo que quería. Yo quería así y recibía así. Claro, no eras tan feliz, pero claro, cuando te vas haciendo mayor, dejas de ser un niño y ya las ilusiones se te pierden, ya tienes otras maneras de ver las cosas, tienes otras prioridades en la vida. Ya no crees en los reyes, ya no crees en el Papá Noel, pasas de estas tonterías, que para un niño no son tonterías, pero para un mayor ya puede que sean tonterías, y estás por otra cosa. Pero la infancia, si no la has disfrutado, te las has perdido. Y luego ya cuando te haces mayor, las otras cosas que las quieres disfrutar, no te las privas mientras puedas, porque la vida son 4 días. Bueno amigos, pues que tengáis muy buen día de Reyes, que los niños tengan mucha ilusión, que lo mejor que pueden hacer es darle cariño, darles también educación, la mejor educación, porque es lo que les permitirá ser mejores personas. Sobre todo darles cariño. Si no sabéis qué hacerles, regalarle cualquier cosa. Yo me acuerdo de una vez en un concurso que había uno que, en un concurso de albañiles, que bueno, supongo que no tenía nada con qué regalarle. Se le ocurrió regalarle un ladrillo. Un ladrillo. Y a raíz de haber regalado este ladrillo, se propagó por todo el pueblo y empezaron a darle el mote de Tocho, ladrillo, Tocho, porque regala un ladrillo. Si no tienes otra cosa para regalar, regala un ladrillo o regala lo que tengas. Lo importante es el detalle, lo importante es la muestra de cariño, lo importante es el vínculo y la lealtad que puedas tener con el niño o con la persona que quieras hacer el regalo. Igual puede ser tu mujer, que también le puede hacer un regalo de Reyes. Puedes regalarle, por ejemplo, una joya si tienes mucho dinero, o regalar un coche si tienes mucho dinero. Y si no, pues le regalas un libro que sea bueno, si no te llega el dinero. Pero lo importante es el detalle, el hacerles ver que esta persona, la persona que tiene mucha ilusión, es importante para ti. Hacerle ver al niño que tú cuentas para él, que el niño es importante para ti. Y esto le hace sentir bien también, esto es muy importante. Si uno llega a hacer los regalos y puede hacerle ver también que el día que puedas,
le harás un regalo mucho más grande, un regalo que lo más lo reclame. Pero lo importante es siempre el detalle. Bueno, pues que tengáis muy buen día de Reyes. Adiós y hasta el próximo vídeo.